Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas a otro programa de plataforma. Este espacio que nos da el canal TVX para poder compartir, para poder dialogar, para poder encontrarnos. Bueno, si vieron el programa anterior, tuvimos un problema ahí porque estuve atravesando por COVID. Hoy ya estamos de nuevo por acá, pero que eso sea también, aprovechar para darles un abrazo a todos y todas, recordar, ¿no? Todas las medidas siempre de seguridad, de bioseguridad, que hay que mantener, que es un recordatorio, ¿no? Que el virus sigue aquí en nuestro contexto, sigue en nuestra realidad, y que es importante que mantengamos siempre las medidas de precaución. Al final de cuentas, el hecho de cuidarnos, cuidar a nosotros, a nosotras mismas, es también una responsabilidad de cuidado con nosotros y con las otras, ¿no? Y que al final de cuentas también cuidarnos y cuidar a nosotros y a nosotras mismas nos puede permitir también crear nuevos contextos. Este fin de semana también hemos atravesado, sobre todo en la capital, aquí en San Salvador, por fuertes lluvias que han dejado, ¿no?, o varias consecuencias en términos de infraestructura, en términos de los hogares, de efectos de impactos en las familias, en los hogares. Y entonces creo que también es un buen momento para apelar a la solidaridad, apelar también al cuidado. Este va a ser también otro de los elementos a los que tenemos que ponerle atención, ponerle cuidado, que también, si vemos que va a estar lloviendo, intentemos mantener las precauciones, tanto en nuestros movimientos que vamos a hacer, como también en nuestros hogares, con nuestros seres queridos. También otro elemento de cuidado y de precaución que es importante que agreguemos en nuestra lista. Pero también creo que es importante que veamos todos estos impactos que han generado estos días de lluvias. Creo que también no solo tiene una responsabilidad individual. Los efectos en términos sociales que se están generando, que estamos viendo por el efecto de las lluvias, no es una consecuencia natural de las lluvias, ¿sí? Claro, los huracanes, las lluvias, los vientos son efectos naturales, ¿no? Son cambios, son fenómenos que se dan a partir de la misma naturaleza. Pero el punto aquí es cómo como sociedad nos hemos preparado para esos contextos, ¿sí? Y aquí no es solo, de nuevo, una responsabilidad individual de cada persona o de cada familia o de cada hogar. Estas son responsabilidades sociales que incluso trascienden de nuestras fronteras, pero que tienen también además un componente particular dentro de cada una de las fronteras de nuestros países. Porque estos efectos climáticos extremos, si bien son naturales, pero estamos viendo que son cada vez más frecuentes debido a los efectos del cambio climático que está generando la acción humana, ¿no? Hemos estado viendo cómo la superficie boscosa de la región, del país, está siendo cada vez más depredada por monocultivos. En la región, por ejemplo, podemos ver el monocultivo de la palma africana, o ya en el país los monocultivos de la caña de azúcar, donde por muchos años se han venido derribando superficie boscosa, depredando superficie boscosa, para poner esa superficie en función del monocultivo de la caña, ¿no? Donde además van generando todos unos efectos en el agua y en el acceso al agua para las comunidades, pero también en todo lo que tiene que ver con el cambio climático, porque se está dejando la superficie, ¿no?, de la Tierra sin
el manto boscoso que hay. Pero también lo estamos viendo por el lado de los megaproyectos que se están planteando. Megaproyectos tanto en el sector privado como los que vemos en el tema urbanístico. Bueno, toda la parte que desde hace rato ya hemos venido hablando acá de Valle del Ángel, donde se está intentando la empresa urbánica, ¿no? Parte de la familia Dueñas, viene planteando un proyecto de encementar toda una parte que sirve de zona de recarga hídrica de toda la parte del agua que viene bajando del volcán de San Salvador, y que sin duda la impermeabilización, poniendo cemento en toda esa área, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el agua que viene bajando del volcán siga corriendo y siga inundando las calles de San Salvador, ¿no? Permisos que se dieron incluso en los gobiernos del FMLN y que en los gobiernos de Nuevas Ideas esos permisos se han extendido y incluso los convenios de ANDA le han dado mayor permisividad a esta empresa urbánica para que siga con ese proyecto. O como el caso en la Cordillera del Bálsamo, donde está todo un proyecto, bueno, una serie de proyectos más bien urbanísticos. De momento el que está más avanzado es Calamandra, el proyecto Calamandra, que es un proyecto en la parte de la Cordillera del Bálsamo de Nuevo Cuscatlán, que de nuevo lo que está planteando es derribar la zona boscosa de la Cordillera del Bálsamo para hacer proyectos urbanísticos residenciales, ¿no? Donde, a ver, la Cordillera del Bálsamo es una de las zonas que permite también tener recarga hídrica, que absorbe gran parte de la lluvia que cae en los alrededores de la zona metropolitana y que baja al subsuelo. Y con este tipo de proyectos urbanísticos en estas áreas específicamente, lo que se va a hacer es seguir deforestando la zona boscosa que permite la abducción del agua para los suelos, para seguir la correntía, nuevamente alimentar esa correntía que va bajando y termina en las calles de San Salvador. Y en el caso, o en los casos más lamentables, en los hogares de las familias del área metropolitana de San Salvador. Y no solo de San Salvador, sino de los lugares aledaños también. Megaproyectos, Calamandra, donde nuevamente tenemos a otra empresa del mismo grupo de la familia Dueñas, pero donde también participan políticos de los gobiernos actuales, ¿no? Donde hay investigaciones que nos permiten armar el conglomerado empresarial que está detrás del proyecto Calamandra, donde podemos identificar tanto a la familia Dueñas como a empresas relacionadas a la familia Castro, ¿no? de la ministra de Vivienda y el presidente de la Asamblea Legislativa, como del mismo presidente Bukele, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué tipo de proyectos se están planteando? Porque como lo hemos hablado, la infraestructura como tal, si bien puede generar aumentos de crecimiento en números, esos tienen impactos sociales, que se ven en situaciones como las que afectaron este fin de semana en la capital, en la parte de las lluvias. Porque de nuevo, los fenómenos son naturales, las lluvias son naturales. Claro que ningún gobierno puede parar la lluvia, puede decidir cuándo llueve o cuándo no llueve, pero los efectos que esas lluvias tienen en la sociedad, en las comunidades, en la ciudad misma, como hemos visto ahora, tiene mucho que ver con todo este proceso que viene sucediendo, que no es nuevo, ya lo hemos visto, no es nuevo, viene desde años, cómo se ha venido depredando toda la zona boscosa, todas las partes del suelo, particularmente en el área de San Salvador, para generar más desarrollos urbanísticos, alimentando una burbuja inmobiliaria
porque muchos de estos proyectos no son para que las familias de recursos, de ingresos promedios puedan acceder a la vivienda, sino que son pensados como proyectos inmobiliarios más para buscar rentabilidades de capital, ¿no? No para familias, sino para fondos de inversión, donde ven a las viviendas como una forma de rentabilizar capital y no como un derecho al que los hogares tienen acceso. Y que además tiene todos estos otros efectos. Aunque cuando vienen las lluvias, como ya no, el suelo ha perdido su capacidad de absorber el agua, porque ahora está encementado, y con estos proyectos, como Valle el Ángel, como Calamandra, ese es un efecto que lo que vemos es que va a seguir creciendo. Entonces, la capacidad de los suelos, con los permisos que se han venido dando, nuevamente sigue bajando y por tanto los efectos, estos fenómenos, estos desastres, porque los desastres no son naturales, los fenómenos son naturales, los desastres no son naturales, los desastres son sociales, vea, son provocados por la falta de adaptación del ser humano a esos entornos o por la depredación que el ser humano hace, que permite o no permite generar estos efectos o estos desastres. Entonces los fenómenos son naturales, pero los desastres no. Los desastres son sociales y ahí se pueden prevenir. Se puede prevenir a partir de ir gestando o ir generando mejores políticas de planificación urbana, no dando permisos de manera pensando solamente en el dinero, sino pensando realmente en los efectos de mediano y largo plazo que tiene, no solo para la familia, sino también para los ecosistemas. Pero tiene también que ver, o todo este proceso está además relacionado con las mismas políticas de los gobiernos, ¿sí? ¿Qué tanto los gobiernos pueden o priorizan más bien la gestión de la vulnerabilidad en los territorios? Porque por un lado está todo este tema, ¿no? De los permisos ambientales, de los megaproyectos que se están planteando, pero por el otro lado están también las acciones que los mismos gobiernos hacen. Ya decíamos, hemos hablado de megaproyectos privados, pero hay también megaproyectos públicos que se han venido planteando. De nuevo, y esto no es solamente de esta gestión. Ya veíamos en el gobierno anterior cómo se había planeado una serie de zonas económicas especiales en la parte oriente del país, en el suroriente del país, donde incluso se había intentado aprobar una ley de zonas económicas especiales que permitiera generar todo un territorio libre para las empresas, ¿no? Para el desarrollo de megaproyectos, que fue detenida en la Asamblea Legislativa, esa ley de zonas económicas especiales en el gobierno anterior. Pero este gobierno también está planteando la generación de megaproyectos como Bitcoin City, que de nuevo es un megaproyecto que se está planteando desde lo público, pero que tiene que ver con la destrucción y la depredación de zona boscosa en Conchagua, ¿no? De nuevo, y eso otra vez generando todos los mismos efectos de cambio climático que hemos venido planteando. Entonces, lo público tampoco está desvinculado, o también no pierde su parte de responsabilidad en este proceso. No, si hemos visto que de parte de lo privado se quiere seguir depredando, como se ha venido haciendo antes, ahora también de parte de lo público hay procesos de depredación de los ecosistemas que están discutiéndose. O el mismo aeropuerto en la zona oriental, donde la zona en la que se está planteando construir pasa por todo el ecosistema del Tamarindo, ¿no? Y que tienen una importancia fundamental toda esa zona para la desalinización del agua, ¿no? Porque está en la zona costera del país. De nuevo, proyectos desde lo público que al final de cuentas tienen impactos en la generación de los ecosistemas y que hacen cada vez más frecuentes y más graves todos estos fenómenos asociados al cambio climático.
Pero además de estos proyectos de depredación, tanto en lo público como en lo privado, en lo de ahora como en lo de antes. Además de eso, también podemos ver las acciones que puede estar generando un gobierno y cuáles son las prioridades que pueden tener los gobiernos en cuanto a la vulnerabilidad de los territorios. Porque es sabido que El Salvador es un territorio con alto grado de vulnerabilidad ante las lluvias, ante deslaves, ante terremotos. Entonces, ya sabemos que el país está en un alto grado de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué tanto pesan las prioridades de los gobiernos atender estas vulnerabilidades? Y como ya lo he planteado en ocasiones anteriores, una de las formas más fáciles de ver, o más claras de ver cuáles son realmente, cómo pesan el nivel de prioridades de los gobiernos, es cómo utilizan los recursos públicos, cómo usan el dinero, ¿cierto? Porque mucho un político o un gobierno, ya sea actual, anterior o de los que vengan, puede decir que su apuesta es la seguridad, la educación, el apoyo a las familias, a los hogares. Pero por mucho que eso se diga, si no se pone dinero, va a ser muy difícil que eso ocurra. Si no se le pone dinero a esa prioridad, realmente habría que preguntarnos si esa es una prioridad. Entonces, para ver si el tema de la vulnerabilidad y la gestión de riesgos ha sido o está siendo una prioridad para el gobierno actual, nos podemos ir a ver el presupuesto, la ejecución del presupuesto del año pasado, 2021. ¿Cómo estuvo la ejecución presupuestaria del 2021 en función de la prevención de riesgos y la mitigación de desastres? Aquí podemos encontrar varias líneas presupuestarias de diferentes ministerios o instituciones públicas que nos pueden ir dando cuenta de esto. Por ejemplo, una de las principales es Protección Civil, el presupuesto que tiene destinado el ramo de gobernación para la protección civil, prevención y mitigación de desastres. Para el año pasado, para todo el 2021, el presupuesto de esta unidad era de 2.6 millones de dólares. ¿Sí? En la ejecución presupuestaria, en el transcurso del año, se le agregaron 1.9 millones de dólares más. Sin embargo, es decir, que el presupuesto al final del año era de 4.6 millones de dólares para protección civil. De esos 4.6 millones de dólares, al final del año se ejecutaron 2.7 millones de dólares. ¿Sí? Es decir, un poquito más de la mitad de los fondos fueron los que se ejecutaron de los que se tenían disponibles para protección civil, prevención y mitigación de desastres. Pero en todo caso son 2.7 millones. Luego tenemos otra línea presupuestaria, ¿no?, que es el financiamiento para obras municipales, que ese tiene que ver mucho también, con la capacidad que tengan las municipalidades de colocar proyectos en términos de mitigación. Pero de los 274 millones de dólares que tenía disponible el gobierno central para ejecutar con los fondos municipales o para ejecutar obras municipales, a final del año solo se ejecutaron 85.2 millones de dólares. Es decir, se tenían disponibles 274.7 millones de dólares y de esos 274 millones solo se ejecutaron 85 millones de dólares. Y de nuevo también uno de los elementos que fueron más vistos en redes sociales fue la infraestructura hospitalaria, ¿no? Cómo las lluvias también impactaron en las redes de hospitales del país. Y si nos vamos a ver, por supuesto que esto implica una deuda histórica, no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, del descuido que ha habido en la infraestructura hospitalaria. Pero si nos vamos a ver también, el gobierno actual tenía disponibles o fueron aprobados en el presupuesto de 2021
35.8 millones de dólares para el mejoramiento de la infraestructura de la red hospitalaria en el Ministerio de Salud. 35.8 millones de dólares fueron aprobados en el presupuesto de 2021. Al final del año, ¿sí? Al final del 2021, llegando a diciembre de 2021, de esos 35.8 millones de dólares, solo se ejecutaron 3.4 millones de dólares. Esto según datos del propio Ministerio de Hacienda. Estos datos los pueden consultar ustedes en la pestañita de datos abiertos del portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda. ¿Sí? Es decir, tampoco, o sea, lo que vemos acá, o lo que podemos ir viendo con estos datos del Ministerio de Hacienda de ejecución presupuestaria, es que tampoco el mejoramiento a los hospitales, a la infraestructura de hospitales, tampoco ha sido una prioridad, ¿sí? Porque si de 35.8 millones de dólares que estaban destinados a eso, solo se ejecutaron 3.4 millones, significa que ahí ha existido también poca prioridad en la ejecución de esos fondos. Y si nos vamos viendo, vemos entonces que de protección civil se ejecutaron 2.7 millones, para la red de hospitales se ejecutaron 3.4 millones de dólares, para el Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales se ejecutaron 2.3 millones de dólares, para el fortalecimiento para la prevención y reducción de riesgos en el Ministerio de Medio Ambiente se ejecutaron 415,000 dólares. Entonces, vamos viendo un poco de los fondos. Y si eso lo comparamos, por ejemplo, con lo que se ha venido ejecutando de Bitcoin, ¿no? Las compras anunciadas de Bitcoin, que rondan alrededor de los 106.7 millones de dólares, pues entonces podemos hacer una comparación, ¿no? De dónde están las prioridades, a dónde realmente están las prioridades. Porque viendo cómo se ejecutan los fondos públicos, es como podemos entender mejor las prioridades de los gobiernos, más allá de declaraciones de funcionarios públicos o posts o tweets en redes sociales. La ejecución de los fondos nos dice exactamente dónde están las prioridades. Y lo que podemos ver es que realmente la mitigación de desastres, la prevención de desastres, la infraestructura de la red hospitalaria, según lo que nos dicen los datos de ejecución, pues no han sido prioridad para, o por lo menos en este último año no ha sido prioridad para este gobierno. Por eso es bien importante que nosotros y nosotras, como ciudadanía, estemos siempre exigentes de los gobiernos actuales, de los gobiernos anteriores y de los gobiernos que estén por venir. El papel de los gobiernos no es que un grupo de iluminados van a resolver todos los problemas, sino que la función de los gobiernos debe de ser cogobernar junto a la ciudadanía. Pero para eso se requiere una ciudadanía activa exigiendo derechos, fiscalizando a los gobiernos. Es a partir de la información que podamos acceder. Y esa fiscalización es algo que hemos venido haciendo con gobiernos anteriores, estamos haciendo con gobiernos actuales y que se seguirá haciendo con los gobiernos que estén por venir. Buenas noches, amigos, amigas. Un gran abrazo.